¿Cuándo cambió todo? ¿Y quién fue el impulsor de que la iglesia vuelva al pacto? Templos para al viejo pacto, templos para adoración. ¿Cuándo habrá comenzado todo? Vamos allá. El impulsor de la construcción de templos como iglesias. ¿Quién fue este hombre y cómo corrompió el movimiento cristiano primitivo? Vamos a ver. ¿Me parece? Templos paganos cambiados a cristianos. Estos son unas imágenes de los primeros templos cristianos del siglo IV y V, construidos por el emperador Constantino. ¿Quién era Constantino? Constantino era un emperador romano que en el año 300 en adelante, en una de sus batallas, tiene una supuesta visión en la que ve una cruz y le dice, con esto vencerás. Y entonces en su ejército empezó con la mancha de sangre de sus víctimas en esa batalla, puso una cruz en esos escudos de sus soldados y supuestamente venció en ese nombre. Se utilizó el elemento de tortura que utilizaban ellos como algo sacrosanto. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo habla de la cruz de Cristo, no habla del elemento, sino de la persona de Cristo crucificada y lo que hizo en esa cruz. En ese sentido, la cruz no era un amuleto, sino era una historia de lo que le pasó a un ser humano que dio la vida por el mundo. ¿Sí? Y ahí comenzó a darse esta historia del emperador Constantino Romano, que se convirtió al cristianismo. Se convirtió al cristianismo. Aunque muchos eruditos creen que no se convirtió, sino que era una fachada. Y vamos a ver por qué. Esto que está acá es otra ruina de un templo cristiano del siglo V. Esto es otro, que está en un museo, allá en Italia. No, creo que es en Francia. Pero como sabemos que el Imperio Romano marcaba muchas provincias o muchos países, en esa época no estaban delimitados como países, sino en un imperio, ¿no? Imperio del norte, el sur, el este y demás. Estos hermanos, esto es un bautisterio, lo que está acá. Esto es un bautisterio, lo que llamamos para lo que se usa lo que es las ceremonias bautismales. Muy bien. De las iglesias en casas a las catedrales de santos. Los primeros cristianos creyentes que creyeron, presten atención, creyeron que Jesús es la misma presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús personificó a la Shekinah. Cristo era la realidad de la sombra de la Shekinah, pero diferente a la actitud de la Shekinah. Porque ellos creían que la Shekinah era la presencia de Dios y demás, y que destruía el que no era lo que no se arrepentía, no se convertía, lo mataba. Bueno, acá hay algo interesante. Les desafío a que vayan al libro de Amós 5 y lo estudien completo y van a ver que no era el deseo de Dios ofrecer sacrificios, que le ofrezcan a sacrificios, perdón, durante 40 años. Sino que pasa es que no nos han contado la película completa. Acá arriba les voy a dejar una invitación de un link de una serie o de un primer video de la serie Moisés y el dedo de Dios. Fue presentada por el pastor Oscar Sande. Está muy interesante, se la recomiendo que la vean. Así que acá aquí, o quizá en la descripción del video, quizá lo voy a dejar, en la descripción de este video, voy a dejar el primer video para que vayan directamente a la serie y después vean los 4 videos. Son 4 videos de que el pastor Oscar Sande está exponiendo este tema muy interesante. Muy bien, sigan. Ellos creyeron que el cuerpo de Cristo, la iglesia, constituye el templo. Miren lo que creían ellos. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él hizo algunas declaraciones negativas en cuanto al templo judío. La mayor era que el templo será destruido. Mientras Jesús señaló al templo que existió en el sentido arquitectural, Él realmente estuvo hablando de su propio cuerpo. Jesús dijo que después de la destrucción del templo, Él lo levantaría nuevamente dentro de 3 días. Él estuvo refiriéndose al templo real, la iglesia, la cual Él levantó en sí mismo en el 3er día. Esteban también habló negativamente en cuanto al templo,
Ambos, Jesús y Esteban, fueron acusados del mismo crimen. Perdón, acá hay la mala traducción dice, en vez del crimen, la crimen, pero es un error solamente. Hablando contra el templo. Mateo 14, 58. Hechos 6, 13, 14. Juan 2, 19 al 21. Notablemente, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, cuando Jesús murió. Mateo 27, 50 y 51. Desde que Cristo resucitó, nosotros, presten atención, hermanos, desde que Cristo resucitó, nosotros, los cristianos, hemos llegado a ser el templo de Dios. Por eso, el Nuevo Testamento reserva la palabra iglesia, eclesia, como el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? La Biblia nunca emplea esta palabra para referirse a un lugar o a ningún edificio. El acto de Jesús limpiando el templo significaba que la adoración del templo del judaísmo iba a ser repuesto con él mismo. Ya no van a adorar en un templo, ya no van a adorar en este lugar, sino van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque ustedes van a ser el templo en el que el Espíritu de Dios va a habitar. Y sigue diciendo, él sería adorado en espíritu y en realidad. Juan 2, 12 al 22. Con la venida de Jesús, el Padre no sería adorado en una montaña o en un templo. Él sería adorado en espíritu y en realidad. Los primeros cristianos creyeron que la iglesia, la comunidad de creyentes era el templo y que la adoración no fue ubicada, especialmente ni extraída de la totalidad de la vida. Por lo tanto, en sus mentes no existía la idea de un lugar santo. El lugar santo de los cristianos es tan omnipresente como el Señor ascendido, o sea, Jesucristo. La adoración no es algo que sucede en tal lugar, en tal momento, perdón. Es un estilo de vida. Wow. Esta fuente está en J.G. Davis, en el libro El uso secular de edificios eclesiásticos, publicado en Nueva York en el año 1968, en las páginas 3 al 4. Esa es la fuente que hemos traído acá, que está en otro libro que vamos a citar después. Cuando el cristianismo nació, esta fue la única religión en la tierra que no poseía objetos sagrados, ni personas sagradas, como sacerdotes, pastores y demás, y ningún espacios sagrados, aunque este fue rodeado por las sinagogas judías y los templos paganos. Los primeros cristianos, dice, los primeros cristianos, ¿qué pasó? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice? Fueron las únicas personas religiosas Siga, en siga. la tierra que no edificaron templos sagrados de adoración. Wow. Amén. Puede seguir. La fe cristiana nació en los hogares, en los patios, por los caminos y en las salas. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento!, ¿no? Que los primeros cristianos no tenían templo. Así es. ¿Por qué eran el templo? Gracias, hermano. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos no tuvieron unos edificios especiales, como dijo un erudito de la época cristiana. El cristianismo conquistó el Imperio Romano. El cristianismo que conquistó el Imperio Romano era esencialmente un movimiento hogareño. Algunos han dicho que el reunirse en casa se debía a la fuerza y a la posición. Eso no era la verdad. Era una selección consciente de su propia parte, una estrategia en realidad. Mientras las congregaciones se aumentaron en tamaño, ellas empezaron a remodelar sus casas para acomodar los numerosos crecientes. Uno de los descubrimientos sobresalientes de la arqueología de la casa de Dura, europeas, que son las casas de esa época, era en la Siria moderna. Esta es la más temprana casa de reuniones cristianas que se ha identificado. ¡Wow! Miren cómo sigue. La más antigua que se ha identificado. Y dice,
era un hogar privado sencillo, remodelado para acomodar a los cristianos durante sus reuniones alrededor del año 232 después de Cristo. La casa por duras europeas era esencialmente una casa donde se había quitado la pared entre dos cuartos para crear una sala grande. Con la remodelación, la casa pudo alojar aproximadamente unas 70 personas. Las casas remodeladas como las de duras europeas no se puede clasificar como edificios de iglesias. Eran simplemente unas casas restauradas para acomodar asambleas más grandes. Y sigue diciendo, a ver, aquí abajo, asambleas más grandes. Además, estas casas jamás fueron llamadas templos. Wow. El término que utilizaron los paganos y los judíos en cuanto a sus espacios sagrados. Ahí que está escalofriante un poquito, ¿no? Los cristianos no llamaron sus edificios templos hasta el siglo XV. ¡Wow! Sigamos. La creación de los espacios sagrados y objetos. En los años tardíos del siglo II y III ocurrió un cambio. Los cristianos empezaron a adoptar las costumbres paganas de reverenciar a los muertos. Su enfoque era el recuerdo de los mártires. Entonces ahí iniciaron las oraciones por los santos, más adelante como oraron a ellos. Este es sacado de un libro que se llama A Predicar o No Predicar, en la página 25. También sacado del libro Adoración y Evangelismo en la Precristiandad, de la Universidad de Oxford, de un estudio litúrgico hecho en el año 1995, en la página 5 del mismo libro. Los cristianos cogieron la práctica, o sea, tomaron la práctica de los paganos de tener comidas en honra de los muertos. El funeral cristiano y el canto fúnebre salieron directamente del paganismo. Qué escalofriante, ¿no? La práctica de los paganos de tener comidas en honra de los muertos y funeral cristiano y canto fúnebre salieron directamente del paganismo del siglo III. O sea, a partir del siglo III comenzó un poco la tergiversación y la corrupción. Los cristianos del tercer siglo tuvieron dos lugares para convocarse: sus casas privadas y el cementerio. Ellos se reunieron en el cementerio porque ellos deseaban estar cerca de sus hermanos muertos. Ellos creyeron que al compartir una cena con un mártir en el cementerio se podía honrarle y adorar a Dios en su presencia. Música y adoración en la antigüedad, está sacado de ese libro, esta cita, pagana y cristiana, página 162-168, escrito por David Berkott, el diccionario de tempranas creencias. Siendo que los cuerpos de los mártires santos, reposaron allí, se empezó a ver las sepulturas cristianas como espacios santos. Entonces los cristianos empezaron a construir pequeños monumentos sobre los espacios, especialmente sobre las tumbas de los santos famosos. También en Roma, los cristianos empezaron a decorar las catacumbas, cementerios subterráneos, con símbolos cristianos. Así el arte llegó a asociarse con los espacios sagrados. Esto comenzó desde lo que es la incursión del paganismo griego, todavía no el romano. En el siglo II y III empezaron los griegos a definir las creencias de los cristianos, se empezó a contaminar la fe cristiana, empezando a definir a Dios. Empezaron a definir a Dios, no a relacionarse con Dios, sino a definirlo como una teoría, porque ellos filosofaban mucho, ¿no? Eso fue en el periodo de Clemente de Alejandría, en el año 150 al 215 después de Cristo. Perdón. Bueno, sigamos. ¿Qué pasó después? Era uno de los primeros cristianos que recomendó el uso de artes visuales en la adoración. Entre paréntesis, la cruz, como una referencia artística de la muerte de Cristo, no se encuentra previa al tiempo de Constantino. O sea que después de Constantino se empieza a usar la cruz en los edificios.
o los templos, ¿no? El crucifijo o una representación artística del Salvador pegado a la cruz apareció en el siglo V, o sea, mucho después de Constantino. La costumbre de hacer la señal de la cruz con la mano, o sea, esta, ¿comenzó cuándo? Con las manos de una, empezó en el siglo II, alrededor del siglo II. Los cristianos empezaron a venerar los huesos de los santos, estimándolos santos y sagrados. Eventualmente esto dio origen a coleccionar las reliquias. La reverencia de los muertos era la fuerza mayor de formar comunidades en el Imperio Romano. Ahora los cristianos estuvieron absorbiéndolo en su propia fe. La creación sigue con la creación de los espacios sagrados y objetos. En el tardío siglo II hubo un cambio en cómo se veía la cena del Señor, o sea, la Santa Cena que le llaman hoy, ¿no? La cena se fue de una comida completa a una ceremonia estilista llamada comunión. Comunión santa. Al principio del siglo IV, esta tendencia llegó a ser ridícula. La copa y el pan ya se veían como algo que produjo un asombro, un pavor y un misterio. Eso llegó al punto donde las iglesias en Oriente colocaron un toldo sobre la mesa del altar, o la mesa de la Santa Cena. Miren dónde viene el mantelito de la Santa Cena, la cual contenía el pan y la copa. En el siglo VI se puso barandilla sobre la mesa. Esto significaba la mesa del altar, que era santa, la mesa del altar era santa. No podían tocar la mesa lo que eran solamente los curas o los que oficiaban el rito de la comunión. Los demás no podían tocarlo porque era pecado. Uy, esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno. A ver, ¿qué dice después? En el siglo... yo lo leí eso. Entonces, mira, persona santa. En el siglo VI se puso barandilla sobre la mesa. Esto significaba que la mesa del altar era santa. Y solamente pudo ser administrada por personas santas. Los cleros. Así, por el tercer siglo, los cristianos no solamente tenían espacios sagrados, sino también objetos sagrados también. Pronto desarrollarían un sacerdocio sagrado también. Con todo esto, los cristianos de los siglos II y III empezaron a asimilar el pensamiento mágico que caracterizó el de los paganos. Todos estos factores prepararon el terreno cristiano para que el hombre sea responsable por la construcción de edificios eclesiásticos. Esta fuente la saqué del libro Paganismo Cristiano, los autores Frank Viola y George Barna, de la página 49 al 51. Y dichas citas voy a seguir citando de este libro. El programa de construcción de Constantino. Esto también está en Paganismo Cristiano. La historia de Constantino, del 285 al 337 después de Cristo, cumple una página oscura en la historia del cristianismo. El inicio de construcción de los edificios eclesiásticos. La historia es asombrosa. Antes de aparecer Constantino, el ambiente estuvo favorable para los cristianos escaparan de sus estados despreciados y de la minoría. La tentación de ser aceptado fue demasiado fuerte para resistirla. Y por consiguiente el ímpetu o estímulo de Constantino empezó a meterse. En el año 312, Constantino llegó a ser el César del Imperio Occidental. Por el año 324, él llegó a ser el emperador de todo el Imperio Romano. Un poquito después, él empezó a pedir la construcción de iglesias, entre comillas, edificios eclesiásticos en realidad. Él lo hizo para ganar la popularidad y ser aceptado por el cristianismo. Si los cristianos tuvieran sus propios edificios sagrados, como tenían los judíos y los paganos, la fe de ellos sería considerada legítima en el imperio. Es importante entender la resolución mental de Constantino, o sea, el plan mental de Constantino, porque era la matriz que dio a luz al edificio de la iglesia. El pensamiento de Constantino fue dominado por superstición y magia pagana. Aún después de ser el emperador, él permitió la instituciones paganas a quedar
como antes. O sea que él, del paganismo lo hizo cristianismo, ¿no? Posiciones sacerdotales, colegio de pontífices, vírgenes y vestales, y el título de pontífices máximos, o sea, del papado, ¿no? El jefe de los sacerdotes paganos. De ahí viene todo, del paganismo. De ahí viene el pastor, el obispo y todo lo demás. Todo eso viene del paganismo. Monseñor Luis Duchens es el que escribió esta cita. Se encuentra en la temprana historia de la Iglesia cristiana, de su fundación al fin del siglo V. Esto fue publicado en Londres en el año 1912. Y esto está sacado de la página de ese libro, del 49 de la 50. Y el señor Smith también colaboró en esta cita en el libro De Cristo a Constantino, de Downer Grover University Press, es la casa publicadora, en el año 1963. Después sigue. Después de la conversión de Constantino, nunca abandonó la adoración del sol. Aunque Constantino se convirtió al cristianismo, nunca abandonó la adoración del sol. Él mantuvo los cuños del sol en la moneda. Él construyó una estatua del dios Sol, la cual llevó su propia imagen en el foro de Constantinopla, su nueva capital. Constantino también construyó una estatua de la madre de la diosa Cibeles. Esa diosa Cibeles era la que después llamaron la Virgen María. Uy, está duro esto, ¿no? Aunque él la presentó en una posición de oración cristiana. Los historiadores siguen debatiendo si Constantino era un cristiano genuino o no. El hecho de que se ha reportado que él dio las órdenes de ejecución en cuanto a su hijo mayor, se mandó a matar a su hijo mayor, y su sobrino y su cuñado. Queriendo cristiano, mandaba a matar gente. No sirve esta evidencia para fortalecer su expediente respecto a su conversión. Pero aquí nos vamos a probar ese nervio más profundo. En el año 321 después de Cristo, Constantino decretó el domingo como día de descanso, un día feriado. Pareciera que la intención de Constantino era honrar a la diosa Mitras, al dios Sol, que era el dios Mitras, el sol invencible. Él describió el domingo como el día del sol, para demostrar su afinidad con la adoración del sol un poco más. Las excavaciones de San Pedro de Roma descubrieron un mosaico de Cristo como el sol invencible. O sea, que era la imagen del dios sol, pero disfrazado de Cristo. Qué terrible, ¿no? Parecería que Constantino pensó que el sol invencible, un dios pagano, y Cristo eran algo compatibles. Esto lo escribió justo L. González, La historia del cristianismo, y Peabody en Prince Press del 1999. Sigo citando otros autores. También se reconoce a Constantino por introducir a la fe cristiana la idea de un sitio santo, el cual fue basado en el modelo del relicario pagano, por la aureola de los sagrados. No sé si sabían, pero la aureola también viene del paganismo. Eso que hay las estatuas de los santos, de las iglesias populares católicas y la Virgen María y Jesús, esa aureola viene del paganismo. Significa la iluminación del dios Sol sobre cada ser humano, por si no sabían. Por la aureola de los sagrados que los cristianos del IV siglo dieron a Palestina. Este llegó a ser conocido como la Tierra Santa, alrededor del VI siglo. Es interesante que el nombre de sus iglesias con los nombres de los santos, y él nombró, o sea, bautizó los nombres de sus iglesias con los nombres de los santos. ¿Bien? Se le puso nombre de los dioses, pero le dijeron después que eran santos. ¿Sí? Uy. ¿Dónde me quedé? Es interesante que él nombró sus iglesias con los nombres de los santos, igual como los paganos nombraron sus templos en honor a sus dioses. Él construyó sus primeras iglesias sobre los cementerios donde los cristianos honraron los santos muertos. O sea, que sus iglesias, sus edificios, estaban construidos en cimientos de muertos y cadáveres cristianos. Eso me parece burla, no me parece algo muy lindo que arriba de los valientes mártires se construyeron estos edificios paganos disfrazados de cristianos. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, quiere decir, él las construyó sobre los cuerpos de los santos muertos. ¿Por qué? Porque desde por lo menos un siglo antes,
los cementerios de los santos fueron considerados espacios santos. Esto también está sacado de la página 51-54 del libro Paganismo Cristiano. Explorando los primeros edificios de las iglesias. El hecho de que el edificio fue considerado sagrado, los individuos necesitaban pasar por un título pasar por un ritual, de purificación antes de entrar. O sea que antes de entrar al templo o al edificio había que lavarse las manos. Ese rito de purificación viene del judaísmo también y del paganismo. Los edificios de Constantino fueron espaciosos y magníficos, considerados dignos de un emperador. O sea que eran cubiertos con mármol, con piedra granito, con plata, con hierro, espampanante. ¿Les suena algún edificio así lujoso que tengan alguna iglesia o denominación? Bueno, de ahí viene acá este ejemplo. Fueron tan espléndidos que sus paganos contemporáneos observaron que estos edificios gigantescos imitaron la estructura de los templos paganos. Esto no es ninguna sorpresa. Miren lo que sigue diciendo acá. Esto no es ninguna sorpresa. Constantino decoraba abundantemente los nuevos edificios con el arte pagano. Los edificios de las iglesias construidas por Constantino diseñados exactamente según el modelo de la basílica. La basílica fue el edificio gubernamental más común y fue diseñado según el estilo de los templos paganos. Las basílicas sirvieron la misma función que los auditorios, para ninfos también se llaman, de colegios de hoy. Eran bonísimas, eran bellas. Para sentar la gente pasiva, dócil, que presencie un evento o un programa. Esta fue una de las razones por la cual Constantino escogió el modelo de basílica. O sea que había gente que se miraban las cabezas sentados y adelante había alguien que hablaba. Y era el espectáculo de la estrella, digamos, que daba la misa o daba el culto y demás. Y nadie tenía que estar todos callados, nadie podía hablar. Era pecado hablar. Si tú hablabas, te sacaban, porque no estaba permitido hablar. Y bueno, igual como los templos de los griegos, perdón, no me quedé, basílicas fueron diseñadas de tal manera, ya, exploremos la basílica cristiana por dentro. Era una duplicación exacta de la basílica romana que utilizaron los magistrados y los oficiales romanos. Las basílicas cristianas poseían una plataforma, para que suban a la plataforma, elevada donde los clérigos ministraron. Las plataformas tenían una elevación de varias gradas. También hubo una baranda que separaba a los cleros de los laicos. Los cleros, hermanos y amigos, eran los que tenían conocimiento. Y los laicos eran los ignorantes y estúpidos. Así se les decía, pero no la expresión. Los ignorantes que no conocían de la Biblia tenían que aprender de los cleros, de los sacerdotes. No podían estudiar la Biblia porque no la entendían, porque estaba en otro idioma y no la entendían. Eso eran. Los ignorantes eran los laicos, para que sepan. Los hermanos laicos que hoy se llaman laicos cristianos, de ahí viene el término. No le estoy llamando que son ignorantes, porque muchos laicos son muy estudiosos del día de hoy y saben muchísimo y tienen mucha sabiduría. Pero qué triste que ese nombre que se bautizó para el laico es ignorante o estúpido. Los que no saben. La plataforma tenía, y sigue diciendo, también hubo una baranda que separaba a los credos de los laicos. Esto está en la página 56 al 58 del libro Paganismo Cristiano también. Y acá viene lo que ustedes no esperaban y yo tampoco. Otro aporte de Constantino al cristianismo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Quién puede hablar? Puede decir lo que quiera. ¿Qué es? Una cruz con Jesús. Una cruz, sí, pero adentro ¿qué hay? Yo veo una imagen de Cristo. Ajá. Bueno, esta hermana Serafina es un bautisterio del siglo. Ya Se metían los primeros conversos de la iglesia cristiana del siglo IV. Gracias por su aporte. Los baptisterios tenían preferentemente forma circular o octogonal, reminiscencia
según algunos de los ninfeos paganos. O sea, se basaban en, de la cultura pagana, distintas deidades, se llaman ninfeos. O mejor expresión de un vestusto, simbolismo cristiano. Y se distinguen por una rica decoración simbólica alusiva a los misterios del bautismo. Y acá dice, en el siglo IV se constata una liturgia bautismal bien determinada y la construcción de estructuras y bautismales, fuentes y baptisterios o bautisterios. La fuente bautismal tiene una forma simbólica, tumba y madre. ¿Por qué tumba y madre? Bueno, tumba porque morían a su vida anterior y se hacían uno, o sea, supuestamente con Cristo, ¿no? Pero en realidad ese Cristo era el Dios Sol, porque la estatua era del Dios Sol, que era el Dios invencible. Entonces, ahí pudieron darse cuenta que se contaminó hasta la forma de bautizar a los conversos. ¿Y saben qué? Este bautisterio le daba la luz del sol, para que el Dios Sol llene la vida de esa persona, porque era muy devoto del sol Constantino. Otro ejemplo. Este, hermano, es un edificio gigantesco. Dentro de ese edificio estaba esto. Tanto dinero, tanta cosa para un edificio para que solamente esté esto. No había bancas, no había nada. Bueno, acá voy a leer lo que dice. Esto está sacado de la fuente. Esta está la fuente para que puedan buscarlo. Es Valuito Adelente, está en italiano, donde sale la forma artística de lo que son los bautisterios. Hay un montón de ejemplos de bautisterios. Dice, a ver si lo puedo leer aquí. El neófito, o sea, que era bautizado, recibido en el bautismo, era llevado del atrio, o sea, de donde estaba ahí saliendo de las aguas, a la congregación reunida en el espacio adyacente. Pero cuando el atrio se convirtió meramente en el vestíbulo de la basílica, siendo además una sala abierta, se construyeron edificaciones ya en el siglo IV, exclusivamente para la administración de bautismo. Griego, batisterio, potisteria, latín, fonteras, fontes. Y acá abajo dice también algo más. Acá hay algo muy interesante. Dice, se construyeron un edificio aparte de la iglesia. Este edificio estaba fuera del edificio de la iglesia. Estaba afuera. Salían de acá y se dirigían a otro edificio que estaba al lado. Se construyeron el edificio aparte de la iglesia en la época del emperador romano Constantino, 306 al 337. Preferiblemente frente a su puerta principal, hasta el siglo VI. Solo las catedrales tenían batisterios y son ya raros encontrarlos así a partir del siglo VI. En cambio, se dispusieron como capillas, en todas las parroquias a partir de dicho siglo. Esto era el bautisterio, hermanos, el antiguo. Era un edificio que adentro estaba el bautisterio. Y esto le va a sorprender más. Este bautisterio que está acá, esto es un bautisterio, está ahí, está debajo de un cementerio. ¿Por qué? Miren. Mausoleo de la Santa Constanza en Roma del siglo IV, erigido por el emperador Constantino para albergar los restos de su hija, Constanza, que era una princesa cristiana. Responde al modelo de edificio centralizado, alternativa o basílica que fue utilizado para batisterios o mausoleos, matrilias, restos sepulturas, significa eso, y que debían sus plantas estar circulares o en forma de polígono, la necesidad de hacer accesibles al objeto o persona venerada. Y miren, hermanos, miren esto. Esto es una ruina del templo al dios Júpiter y el bautisterio a los dioses que luego Constantino lo utilizó para el cristianismo del siglo IV. Esto era dedicado a los dioses paganos. Esto era dedicado a los dioses paganos, hermanos. Esto era dedicado al sol, a Júpiter, a muchos dioses. Pero luego, con el tiempo, por tradición, se fue implementando en el protestantismo, en las iglesias cristianas. Es triste, pero es la realidad. Eso no nos han ocultado, quizás por ignorancia, quizás no nos han sabido. No vamos a echar culpa a nadie. Por ignorancia no lo supimos. Pero hermanos, la buena noticia es esta.
Así era la forma de bautismo de la Iglesia Apostólica. No había un credo que creer, no había un voto bautismal, sino solamente había una pregunta.